Gloria al Señor, qué grato es saludarles una vez más a través de este medio, agradecidos de que ya estamos comenzando una nueva semana. La palabra del Señor en esta oportunidad la tendremos en el profeta Isaías capítulo 1 versículo 8. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hasta ahí leemos la bendita y poderosa palabra del Señor. Hay una película que es bastante conocida llamada Jurassic Park. En ella, un paleontólogo, es decir, un investigador de dinosaurios, se enfrenta con dinosaurios de verdad, algo que él había estudiado solamente desde la teoría y a través de fósiles. Cuando los ve se siente abrumado porque, claro, una cosa es recolectar huesos, recolectar fósiles, y otra muy diferente es encontrarse con un dinosaurio de verdad. Por supuesto, todo esto dentro de la fantasía del cine. Ahora, ¿por qué he tomado esta ilustración? Porque pienso que el día final, cuando comparezcamos delante de Dios, muchas personas que creen estar bien con Dios van a sufrir un tremendo impacto al darse cuenta de que su idea de Dios era tan sesgada, tan subjetiva, casi una invención de sus propias mentes. Hay gente que traza sus propias doctrinas acerca de Dios y se conforman creyendo ilusamente, pensando que Dios es como ellos dicen que es. Han creado un Dios a su propia imagen y semejanza. Hasta sobrenombres le han puesto. Cuidado. Dios es el gran Dios creador de los cielos y de la tierra, soberano del universo. Dios omnipotente, digno de recibir toda honra y toda gloria. Por eso, antes de encontrarnos con Dios aquel día, Dios en su gran misericordia nos invita a dar un paso de fe. Antes de aquel día, cuando tengamos que presentarnos ante su presencia, nos dice por boca del profeta: venid luego y estemos a cuentas. El hecho de que Dios diga venid y estemos a cuenta indica que hay una deuda de por medio que no ha sido pagada aún. Dios les está hablando a los deudores a estar a cuentas con Él. Ahora, el hecho de que diga si vuestros pecados fueren, indica que lo que nos adeuda con Dios son nuestros pecados. Cada vez que pecamos nos endeudamos con la santidad de Dios, porque Dios es santo y demanda de nosotros que actuemos también en santidad. Por eso Pedro dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando pecamos, estamos adquiriendo una deuda con Dios, nos estamos endeudando con Él porque no nos estamos ajustando a su voluntad de ser santos. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes ha sacado alguna cosa, algún electrodoméstico a crédito. Un televisor, una estufa, una lavadora, qué sé yo. Y luego trae su aparato a la casa y disfruta del beneficio que Él le entrega. Pero hay un momento en que va a tener que pagar esa deuda. Cuando las cuentas llegan a la casa, uno no se siente bien. Yo no sé si habrá alguien que se alegre cuando le llegan las cobranzas. Bueno, lo mismo sucede con el pecado. Pecar se siente bien, pecar es muy placentero, por eso la gente peca. El fruto prohibido le debió haber sabido muy bien a Eva, pues dice que le dio también a su marido. Pero luego hay una cuenta que pagar con Dios, porque Dios ha sido ofendido por el pecado.
El pecado atenta contra la santidad de Dios. De allí que Pedro le dijera a Ananías: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios se siente ofendido, aunque usted cometa un solo pecado, aunque usted diga lo mío es un pecado pequeño, usted queda en deuda con Dios. Luego la Biblia enseña que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios. Allí en Romanos 3:23, es decir, todos somos deudores. Lo aceptemos o no, todos hemos pecado. Todos le debemos algo a Dios. Cada crimen cometido es una deuda con Dios. Cada acto de violencia, cada engaño, cada chisme, cada mentira, cada adulterio, etcétera, es una deuda que contraemos con Dios. Sin embargo, la táctica común de nuestro enemigo es tratar de convencernos de que no estamos mal, que no hemos hecho nada malo y que por tanto no debemos arrepentirnos de nada ni cambiar absolutamente nada. ¿Sabes? Satanás no quiere que tengas cuentas claras con Dios. Satanás quiere que te vayas hundiendo cada vez más y más en deudas y que nunca salgas de ellas. No podemos negar nuestra deuda contraída ante Dios. No podemos ignorarla. No podemos olvidarla, aunque lo intentemos, está ahí y estamos obligados a reaccionar, a hacer algo al respecto. Tener deudas estresa, preocupa, a veces causa insomnio inclusive. Pues así es como Satanás quiere que vivamos espiritualmente. No quiere nuestra libertad, sino nuestra condena. Pero Dios, en su gran amor, nos está llamando pacientemente a que vayamos a Él y arreglemos deudas con Él. Porque a Dios sinceramente le preocupa el bienestar del hombre y de la mujer. Por eso le interesan también las cosas que le afectan, porque es un asunto que involucra el alma. Es un asunto que en definitiva va a definir el cielo o el infierno. Dios sabe de la deuda que el ser humano tiene con Él y Él invita a solucionar el problema. Él ya ha hecho todo para que esa deuda sea saldada. El gran sacrificio que Jesucristo hizo en el madero de la cruz fue para que esa deuda que se llama pecado sea saldada. Nuestros pecados se describen aquí en el pasaje de Isaías con el símbolo del grano y del carmesí. Ambas metáforas aluden al color rojo del pecado, lo cual ilustra la gravedad de estos. Manifiestan el tamaño de la culpabilidad nuestra. Dios sabe quiénes somos y sabe qué es lo que hemos hecho. Sin embargo, por misericordia, nos ofrece una oportunidad de arreglo, de reconciliación que no debiéramos rechazar. Dios es muy considerado al tomar la iniciativa de invitar al ser humano a conversar íntimamente con Él respecto de su lamentable situación. Dios es muy compasivo y razonable y sabe que no le conviene al hombre seguir endeudándose más con Él. Dios quiere que el hombre entienda para su propio bien que debe dejar el pecado y debe caminar por sendas de justicia. Dios sabe que no le conviene al hombre ser llevado a juicio como hombre culpable. Dios quiere arreglar esto ahora mismo. Dios quiere que arreglemos con Él antes de ser llevado al gran tribunal. Eso se llama misericordia. Eso se llama amor, consideración. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede quitar lo que le afecta al ser humano. No importa lo grande de nuestra deuda, Dios está dispuesto a cancelarla. No importa lo intenso y horribles que puedan ser nuestros pecados, Dios está dispuesto a borrarlos y a perdonarlos. Generalmente los colores rojos como la sangre son casi imposibles de quitar de una prenda blanca.
La gente usa cloro, alcohol, agua oxigenada, carbonato, etcétera, tratando de remover esa mancha, pero es imposible. Dios, no obstante, ha prometido quitar la mancha del pecado de nuestra alma. No tenemos que vivir con esa mancha para siempre. Dios dice en su palabra: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios está diciendo que nuestros pecados pueden ser erradicados, eliminados por completo de nuestras almas. Dios está dispuesto a hacer lo que nadie más puede hacer. Aunque la grana y el carmesí sean colores llamativos e imborrables, solo Dios puede cambiar lo incambiable. Solo Dios puede borrar lo imborrable. Por eso los escribas razonaron correctamente cuando dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios y nadie más que Dios puede quitar la culpa de mis pecados. Solo Dios puede quitar el castigo de mis pecados, porque Dios es más poderoso que mis pecados. Dios tiene una fórmula secreta, una receta potente, una poción poderosa que remueve al pecado. No se encuentra en ningún otro lado. ¿Sabe cuál es? Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la única que puede pagar nuestra deuda que nosotros no podemos pagar. Pero para ello las personas tienen que acercarse a Él. Dios dice: venid a mí. Venid a mí. Para poder perdonar la deuda, Dios exige que la persona vaya a Él. El perdón no es automático o incondicional. El perdón vendrá siempre y cuando la persona venga a Dios de manera arrepentida. Dios nos asegura que si estamos dispuestos a venir y a obedecer, nosotros seremos beneficiados. No importa cuán culpables seamos, la promesa es que si nos volvemos a Dios, como vino el Hijo pródigo, arrepentidos, nos recibirá y nos volverá a nuestro estado original. Esta es la condición. Pero nosotros tenemos que decidir. La decisión está en las manos nuestras, en las tuyas, en las mías. Mucha gente quiere encontrar paz para su alma, para su conciencia culpable, en la economía, pensando que si tienen más dinero, eso les reportará tranquilidad. Otros buscan experiencias religiosas o místicas, no importando si están basadas en la palabra de Dios o no. Muchos otros se refugian en el alcohol o en las drogas, desean algo que les haga sentirse bien. Otros, autoengañándose con ideas humanas, como yo estoy más allá del bien y del mal, inventan filosofías fantasiosas para obnubilar su razonamiento. Lo cierto es que solo Dios ofrece la salida, la solución a este gran problema. Pero para ello le es necesario al ser humano ir a Él. Dios invita a los hombres a venir a Él, a pesar de lo que son, pecadores. Un rey humano jamás invitaría a su casa a un criminal para conversar con él íntimamente. Sin embargo, la bondad de Dios es infinita, que a pesar que nosotros le ofendimos, Él nos está llamando a encontrarnos con Él con la intención de perdonarnos. El mayor problema del ser humano se llama pecado. No hay un problema más grave que ese. Y Dios quiere quitarlo, pero no lo hará a menos que el ser humano venga a Él. Le es necesario al ser humano enfocarse en esto, mirar su eternidad, cuando tenga que entregar sus cuentas delante del Creador y el más justo juez del universo. El llamado de Dios, por tanto, es urgente. Venid luego, venid luego. Y la razón es porque nosotros no somos eternos. Primero de Samuel 23 enseña que la muerte está a un paso de nosotros. La muerte nos sigue como si fuera nuestra sombra. Dice ese pasaje: vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Por tanto, no podemos asumir que viviremos mucho tiempo.
Nos podrían decir lo que le dijeron al rico insensato allí en Lucas 12:20. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. De allí la urgencia de que tengamos cuentas claras y resueltas con Dios. El hombre y la mujer no deben vivir despreocupados, rechazando este solemne llamado de parte de Dios, porque puede ser lo último que haga en su vida. Urge el perdón de nuestros pecados. Urge una genuina transformación. Urge una reconciliación con Dios. Urge una nueva esperanza para nuestra alma, pero para ello el hombre y la mujer tienen que ir a donde Dios. Aún las puertas de la gracia están abiertas y el perdón de Dios es abundante. Dios aún está diciendo lo que Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. En conclusión, hemos visto que tenemos una deuda que pagar y que Dios tiene disposición para perdonarla. Pero hay una condición que debemos acatar: venir a Él y ponernos a cuentas con Él. Yo le pregunto, ¿usted se ha puesto en paz con Dios? ¿Tiene usted la seguridad que si Dios le llamara hoy a rendir cuentas, sus cuentas estarán saldadas mediante la sangre de Jesucristo? Si su respuesta es no lo sé, no estoy seguro, no lo había pensado, Dios aún lo está llamando este día a través del Evangelio para perdón, para reconciliación de su vida con Él. Pero es necesario, estimado, que usted venga arrepentido a reconocer su deuda delante del Señor. Sin duda Dios lo perdonará, pero no posponga más la decisión más importante de su vida. Esta podría ser el último día, su última oportunidad. Póngase a cuentas con Dios hoy mismo, mientras hay tiempo para hacerlo. Que Dios haya hablado a sus corazones. Amén.